Te diré por qué Guts no va a poder ganarle a Griffith. Hoy día, Berserk y Carl Jung. Berserk es un manga creado por Kentaro Miura, ya fallecido, y ahora en la actualidad sigue en emisión, aunque un tanto paulatina, a cargo de su mejor amigo, Koji Mori. A grandes rasgos, la historia trata sobre Guts y su venganza contra su antiguo jefe, amigo y mentor, Griffith. Para no detenernos tanto en este resumen, simplemente decir que todavía sigue en emisión y que en uno de los últimos capítulos se vio de manera latente que Guts no puede tocar a Griffith, y quiero profundizar en ese punto en específico. Pero para eso necesitamos cierta información de un doctor psicólogo llamado Carl Gustav Jung y su noción de arquetipos. Carl Gustav Jung nació en Suiza y murió en la misma ciudad. Fue un médico, un psiquiatra, pero lo principal y lo que vamos a tomar de este psiquiatra es la separación que hace con Sigmund Freud de que la psicología no necesariamente tiene que ver con una represión sexual, sino que tiene una psicología más profunda. Y ahí entra la noción de arquetipos que creo. Los arquetipos parten de la noción de Jung que el ser humano no es una tabla rasa, es decir, nace con ciertos conocimientos adquiridos en una memoria colectiva. Y ojo con esa palabra, porque la vamos a ocupar después. Estos arquetipos provienen del inconsciente colectivo y que a grandes rasgos son una especie de entidad psíquica muy arcaicas y universales que se incorporan por instinto a nuestra mente. Entonces, son heredadas totalmente, independiente si uno ha interactuado o no con el mundo. Y a nivel general, existen infinidad de arquetipos, literalmente. Pero principalmente él reconoce una serie como la madre, el niño, el embaucador, el padre, la dama y el que nosotros vamos a tomar, la sombra. Jung define dos inconscientes, uno el personal y el otro el colectivo. El arquetipo de la sombra, a su vez, también tiene dos subtipos, el personal y el colectivo. Y quédense con esto porque también lo vamos a tomar más adelante, como dije. La sombra a nivel general es todo lo que el ser humano va reprimiendo, ya sea por sociedad, por creer que está mal o por no querer mostrar aspectos negativos. Y como dice el mismo Jung, mientras más brilla la persona, más oscura es la sombra. Entonces, la sombra representa el lado oscuro que no queremos que vean los demás. Son esas características personales que no quiere mostrarse a los demás y por eso mismo las reprimimos. El problema al reprimirlas es que le estamos otorgando fuerza y poco a poco esta sombra va a ir acumulándola hasta que llega un momento en el que o una de dos, o la aceptamos o nos controla. Estas características de la sombra, al igual que su relación más instintiva, que es el color negro, hacen parecer que es algo bueno reprimir estos sentimientos o características de uno, porque nadie quiere mostrar lo malo. Sin embargo, Jung apela principalmente a que la sombra no es solamente algo malo, no es solamente características negativas, sino que también posee características positivas que por X o Y motivo no podemos exteriorizar, como los instintos normales, las reacciones apropiadas, las percepciones realistas, los impulsos creativos o también el valor para enfrentar cosas nuevas. Es por eso que Jung llega a la conclusión de que la sombra debe ser aceptada como uno, porque de lo contrario nos va a absorber, se va a apoderar de nosotros. Y aquí es donde entra Guts. A partir de lo descrito del arquetipo de la sombra, podemos relacionar a Guts y su bestia, este perro del infierno, el Hellbound, con su sombra. No es necesario que la sombra sea un ser humano, puede ser un animal. Y sobre todo en Guts queda marcado que debe ser un animal. Recuerden que Berserker, el nombre del cual se toma la serie, viene de bear, oso, cuando los hombres entraban en un estado tal de trance con su bestia mágica, podríamos llamarla, que pierde la cordura. Es por eso que la armadura Berserk hace que le permita liberar de manera explícita esta sombra. El problema es que, como dije antes, existen dos maneras de liberar esta sombra. La primera es que ella misma se libere y la segunda es reintegrándola.
asimilándola. Y sabemos que esta última es casi imposible para él. La sombra toma tal posesión de Guts que incluso la misma armadura se transforma en esta sombra. Es por eso que, partiendo con una armadura en forma de calavera, termina con una armadura en forma de perro, de sabueso. No así Griffith. Griffith reintegra y asimila a su sombra y se transforma, en términos filosóficos, en el superhombre de Nietzsche, en Femto, el que está más allá del bien y el mal. Y ojo, no estoy diciendo que Griffith no hizo nada malo, no voy a caer en ese discurso inservible porque todo el que haya leído la obra sabe que hizo cosas malas. Pero aquí viene la pregunta, ¿Griffith algún día será vencido por Guts? Sinceramente, yo creo que no, o por lo menos no en el estado actual de nuestro protagonista, porque el primero acepta y ya aceptó su sombra, su otro yo oscuro y escondido, con ayuda de la mano de Dios, sí, pero la acepta al final. Guts, hasta el momento en el que se hace este video, todavía está encerrado en su sombra, su oscuridad, o eso es lo que piensa él, porque como dije antes, el problema es que esta sombra no solo tiene oscuridad, sino que también tiene luz, tiene aspectos positivos, a la vez que negativos. Los elementos que creemos que no le gustarán a los demás, los arrinconamos, junto a los elementos oscuros. Por ejemplo, el ser más empático y cariñoso, para Guts solo le traería problemas, o eso es lo que cree. Apoyarse en sus amigos y no dejar todo para él, toda la responsabilidad para él, poco a poco lo va mermando. Y el gran problema es que cuando se va guardando las cosas oscuras con las claras, se tiende a pensar únicamente en las primeras, en las cosas oscuras, y se van olvidando poco a poco los aspectos positivos. Aceptar esta sombra, el sabueso, no es algo malo, como a primera vista pudiera parecer. La sombra siempre es parte de uno, y Guts no lo sabe. Cuando la sombra lo abruma, se transforma en un berserk, alguien que pierde sus sentidos y abandona todo en pos o pro de la batalla, como cuando alguien hace ejercicio hasta quedar exhausto, solo para olvidar ciertas cosas. Así incluso Guts, en modo berserk, ataca incluso a amigos, no distinguiéndolo de sus enemigos. Pero si la sombra lo apoya, se reintegra, la asimila, es capaz de mucho más, e incluso enfrentarse a uno de los apóstoles más poderosos. Recordemos esa pelea en la que participó junto a Zod contra el sultán, que se transformará posteriormente en el árbol del mundo. El encuentro con la sombra puede producir una buena o una mala asimilación. Todo dependerá de si es entendida y reconocida como parte de uno, o si simplemente es tratada como lo no deseable, lo incorrecto o lo socialmente inaceptable. Entonces, la razón por la que Guts no puede derrotar a Griffith es simple. Este último ya está asimilado con su sombra, el primero no, y esto lleva al no reconocimiento del yo con el mundo y del yo con el inconsciente colectivo. Anteriormente nombré que había dos tipos de inconsciente, el individual y el colectivo. El individual es el personal, el colectivo es el que compartimos todos, y en Berserk está retratado de manera magistral en la figura de Dios, la que rige el destino de todos. Guts no está fusionado con este y por lo tanto no entiende el por qué no puede dañar al antagonista. Por eso se frustra, se deprime, debe asimilar a su sombra, debe aceptarla con lo malo para también obtener lo bueno. Pero dime tú, ¿qué te pareció? ¿Habías pensado o habías escuchado los arquetipos junguianos? La sombra, apenas lo leí, lo identifiqué con Guts, ya que él lo exterioriza de manera explícita. ¿Conoces algún otro que materialice su sombra y que pierda sus sentidos por esto? Hulk lo hace, el cual está basado en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Te leo en los comentarios y nos vemos la próxima.